Presidente, muchas gracias. Presidente, por supuesto, nuestro país atraviesa un momento de tristeza y de gran indignación. De tristeza porque más allá de los colores políticos, la ciudadanía buscó y creyó en un cambio. Y lastimosamente ese cambio no se dio. No solamente no se dio, sino que se ha visto reflejado en una muy compleja situación que estamos viviendo el día de hoy. E indignación porque claramente no queremos ninguno seguir tolerando la corrupción. Corrupción que es la mata de todos los males y que genera, por supuesto, la inequidad más grande tanto en las regiones más apartadas del país como en las ciudades. Hay que entender a los ciudadanos y hay que entenderlos en el entendido que todos quieren no solamente conocer la verdad, sino adicionalmente que se haga justicia. Yo tengo absolutamente claro que la responsabilidad penal es individual y quienes tengan responsabilidad en los hechos que han sido denunciados tendrán que responderle a la justicia. Pero no podemos olvidar bajo ninguna circunstancia que existe responsabilidad política. Responsabilidad política que en este recinto muchísimos le han exigido al partido que nosotros representamos. Porque evidentemente en el pasado este partido ha tenido grandes dificultades, pero las ha afrontado señalando que no solamente asume la responsabilidad política, sino que espera que en contra de los miembros que existen, tanto denuncias como por supuesto acciones penales, ellos deben pagar ante la justicia. Y menciono responsabilidad política porque yo no creo que el presidente Gustavo Petro pueda jugar con la inteligencia de los colombianos. Él tiene una responsabilidad política y él tiene una responsabilidad política porque no solamente tuvo en su campaña, sino adicionalmente nombró y defendió a muchas de las personas que lideraron hasta hace pocos días la unidad de riesgos. Lo dijo en uno de sus discursos públicos cuando la Procuraduría comenzaba a indagar sobre las acciones de la dirección de la unidad de riesgo. Y dijo que esa entidad quería era evitar que los recursos del país pudieran llegar a las zonas más alejadas. No, presidente Petro, no se equivoque, que todo el mundo tiene absolutamente claro que la responsabilidad penal es del individuo y él debe afrontarla, pero la responsabilidad política la tiene quien toma las decisiones en la política, y en este caso es usted el responsable de haber designado a esos funcionarios que están confesando ser actores principales de estos lamentables hechos de corrupción. Yo, por supuesto, estoy absolutamente convencido que la presunción de inocencia es parte esencial de los preceptos constitucionales que Colombia tiene y la tenemos que respetar. Y la tenemos que valorar, y la tenemos que defender. Pero también es cierto que los colombianos quieren que quienes han cruzado la línea roja de la corrupción no solamente deben ser sancionados con la cárcel, sino ojalá con la extinción del dominio mucho más allá de lo que se robaron, inclusive llegando hasta su patrimonio. Eso es lo que está esperando la ciudadanía, y por esa razón este tipo de debates son importantes, pero finalmente nosotros no somos jueces ni somos fiscales, y le corresponde a la Fiscalía General y a los jueces naturales actuar, y actuar pronto para determinar cuáles son las consecuencias acá analizadas. Sí, no somos jueces ni fiscales, pero sí somos actores y somos, por supuesto, miembros de un poder de las ramas de nuestro país.
en este caso del Poder Legislativo. Y desde este Poder Legislativo, lo que sí tenemos todo el derecho es de exigir que se sepa inmediatamente qué es lo que está pasando con la inteligencia del país. La Dirección Nacional de Inteligencia está siendo gobernada en estos momentos por una persona que está altamente cuestionada. Una persona que además publicó recientemente un decreto para modificar no solamente la estructura de la inteligencia, sino para tratar de controlarla totalmente. Yo en noviembre del año pasado lo dije en este mismo recinto, que le había preguntado a la Dirección Nacional de Inteligencia si estaban interceptando ilegalmente a la oposición, si estaban interceptando ilegalmente a los periodistas, o si estaban interceptando ilegalmente a miembros o exmiembros de la fuerza pública, si estaban alquilando inmuebles cerca a los miembros de la oposición, si estaban buscando filtrar al servicio doméstico de miembros de la oposición, si habían comprado tecnología en el hermano país de Brasil para lograr hacer interceptaciones irregulares en los WhatsApp de los miembros de la oposición. Y nunca me respondió la Dirección Nacional de Inteligencia. Por eso le pedí a la Comisión de Inteligencia y de Contrainteligencia del Senado de la República que adelantara un debate. Y a ese debate jamás fue el entonces director de esa dirección. Claro, nosotros no somos jueces y fiscales, pero sí tenemos todo el derecho de exigir que se sepa por qué razón una persona que está siendo en estos momentos altamente cuestionada sigue dirigiendo tan importante entidad. Hoy nosotros somos oposición, quienes hoy son gobierno han sido oposición durante muchos años. Y es muy importante tener presente que lo que está por lo menos conociéndose es muy delicado para la democracia colombiana. A mí me parece que no podemos dejar pasar por alto, bajo ninguna circunstancia, estos tres actos en estas últimas 2 semanas. La primera, la publicación del borrador para acabar con toda la inteligencia independiente que tienen hoy nuestras Fuerzas Armadas y de Policía y centralizarla en el Palacio de Nariño. O sea, el DAS multiplicado por 4, por 5 o por 6. En segundo lugar, que el entonces director de esa agencia no le haya respondido al Congreso de la República. Y en tercer lugar, que el hoy director, el doctor González, esté siendo cuestionado no solo por hechos de corrupción posibles, no probados, pero sobre todo por interceptar a miembros de la oposición y del periodismo colombiano. Me parece que eso es muy importante que en este debate se analice, porque será la Fiscalía y los jueces los que sabrán si quienes han sido hoy puestos a consideración tienen o no responsabilidad. Yo particularmente creo que algunos de ellos no lo son y no tienen esa responsabilidad, pero otros es fundamental saberlo, todos es fundamental saberlo, y por eso esta intervención el día de hoy, para solicitarle al Senado de la República que en el ejercicio del estatuto de la oposición nos permita que se apruebe una proposición para citar un debate donde el citado sea el director de dicha agencia y por ende el señor ministro del Interior y el señor ministro de Defensa. Acá los jueces tienen una responsabilidad, pero nosotros como congresistas tenemos otra responsabilidad de saber si se nos están violando o no nuestros derechos, no solo a la intimidad, sino a pensar distinto y a poder ejercer control sobre lo que está sucediendo. Y por último termino, presidente, yo sí, y a manera personal, le hago una invitación al gobierno del presidente Petro para que piense en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Dele ejemplo a nuestros jóvenes,
a nuestros jóvenes que se rompen el lomo o para pagar un impuesto o para conseguir un empleo. Porque lo que les estamos diciendo es, no importa de dónde vengan los votos que aprobaron las reformas, mientras que las reformas salgan adelante. Las reformas están manchadas y al estar manchadas merecen por lo menos, tanto ellas como los ciudadanos, saber si lo que se está denunciando es verdad o no es verdad. Y mientras tanto, el Congreso y particularmente en este caso, la Cámara de Representantes debería hacer un alto en el camino. Un alto en el camino para entender que no todo es válido en Colombia y que la ciudadanía necesita respuestas y respuestas urgentes. Gracias, presidente.